de Salvador Borrego, ¿Qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 3. Edición, 1999. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Capítulo 3. Influencia en los dos partidos. A la guerra, quieran o no. Aunque desorientada y desarticulada, la fuerza número 2 no se extinguió cuando a principios de 1933 Hoover dejó la Casa Blanca en manos de Roosevelt. Seguía alentando en la conciencia de la mayoría de los ciudadanos. Naturalmente, era una fuerza dispersa, como los ciudadanos mismos, sin grandes bastiones económicos ni políticos. Conforme la crisis se iba resolviendo, Roosevelt cobraba más popularidad. Pero a medida que se fue haciendo sensible que quería llevar a Estados Unidos a la guerra, la mayoría silenciosa comenzó a cobrar voz. Los norteamericanos no querían ir a otra guerra, como la de 1914, 1918, que como máximo logro había dado a luz la dictadura marxista de la Unión Soviética. La fuerza número 1 sí quería la guerra, y en ese sentido alentaba a Polonia para que se convirtiera en trinchera avanzada del Ejército Rojo y obstruyera el ataque alemán contra la Unión Soviética. Colocado entre el bolchevismo y el antibolchevismo, el pueblo polaco fue engañado para que combatiera por el primero. Así se convirtió en el fulminante de la gran conflagración. Los primeros sondeos de la opinión pública americana, después de que Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania, indicaban que más del 80% de los ciudadanos querían que Estados Unidos permaneciera absolutamente fuera del conflicto. Esta era la voz de la fuerza número 2, a la que Roosevelt tuvo que calmar, engañándola, cuando le pidió su voto de reelección en 1936 y en 1940, con la promesa de que no iría a la guerra. El general Robert E. Wood organizó en 1938 la agrupación América Primero, como portavoz de la mayoría ciudadana que se resistía a ser arrastrada a la contienda. Simpatizaban con ese organismo varios representantes populares y senadores, entre ellos Josiah W. Bailey, Gerald N. Ye, Walter George y Peter Henry. El expresidente Hoover era uno de sus más importantes oradores. Inicialmente también Henry Ford apoyaba a América Primero, pero luego fue presionado económicamente y dejó de actuar. Otros famosos oradores de las concentraciones de América Primero eran el sacerdote Coughlin y el coronel Charles Lindbergh, muy querido del pueblo desde su famoso vuelo Nueva York-París, de 1927. Lindbergh estuvo en Rusia en 1938 y conoció dos fábricas con equipo completo para hacer motores Wright-Cyclone, transportado en bloque desde Estados Unidos. Otro tanto ocurría en plantas para producir camiones, en la industria siderúrgica, en las generadoras de electricidad, etc. Y lógico que la democracia americana siguiera subvencionando a la dictadura marxista. En sus memorias Lindbergh refiere que el 15 de septiembre de 1939 la administración le comunicó que si desistía de hablar contra la guerra se crearía una Secretaría del Aire y que él la dirigiría. Pero no aceptó, pues estaba convencido, lo anota el 13 de enero de 1939, de que Alemania solo quería atacar a la Unión Soviética y no a las potencias occidentales. El 10 de octubre de 1940 las encuestas ratificaban que el 80% de los norteamericanos no querían ser llevados a la guerra. El día 14 de ese mes Lindbergh anotaba que no concedía entrevistas a los noticieros porque le cortaban y le alteraban el sentido de sus conceptos, debido a la influencia judía en esos medios informativos. Pueden escoger frases a su elección y controlar y orientar la actitud emocional del público seleccionando la clase de imágenes que van a presentar en un momento dado. También decía que no le molestaba mucho que la prensa lo atacara, sino que deformara sus declaraciones y lo hiciera aparecer diciendo lo que en realidad no había dicho. La campaña en su contra iba subiendo de tono y el 25 de abril, 1941, el presidente Roosevelt insinuó que Lindbergh era traidor. El 7 de julio Lindbergh supo que sus teléfonos estaban interceptados, como si en realidad él fuera un enemigo de Estados Unidos.
Sin embargo, siguió hablando contra la guerra y su pacifismo era presentado como un delito, aunque años más tarde el pacifismo ante el comunismo sería alabado como virtud. El 11 de septiembre Lindbergh dijo públicamente que había tres grupos que agitaban en pro de la guerra: los ingleses, los judíos y la administración de Roosevelt. Todo el auditorio se puso en pie, vitoreándolo. Pero luego las crónicas de los noticieros y la prensa eran particularmente violentas en contra suya. Parece ser que prácticamente todo puede discutirse en América hoy en día, excepto el problema judío. La simple mención de la palabra judío significa tempestades. Opino que la única esperanza de una solución moderada de este problema radica en una discusión abierta y franca. 15 de septiembre de 1941. Días después Lindbergh se sorprendía de que amigos suyos, que pensaban igual que él, no se atrevían a tratar ese tema. El expresidente Hoover le dijo el 6 de octubre que había sido un error mencionar públicamente a los judíos. Le respondí que, en mi opinión, mis declaraciones habían sido, a la vez, moderadas y verdaderas. Replicó que cuando uno llevaba algún tiempo metido en política aprendía a no decir las cosas solamente porque fueran ciertas. Pero, después de todo, yo no soy un político. Y esta es precisamente una de las principales razones por las que no deseo serlo. Prefiero decir lo que pienso cuando desee decirlo, que medir cualquier declaración que haga por el rasero de su probable popularidad. Ya para esa fecha Roosevelt había preparado una serie de astutas combinaciones. A. Congeló los depósitos de dólares que Japón tenía en Estados Unidos. B. Bloqueó comercialmente a Japón impidiéndole que se surtiera de petróleo. C. Le hizo llegar a Tokio informes secretos de que la flota americana se encontraba desprevenida en Pearl Harbor y que su destrucción daría a los japoneses una victoria decisiva en el Pacífico. Japón mordió el anzuelo, atacó a los barcos americanos, cuando los mejores ya habían sido retirados, y Roosevelt tuvo la guerra que tanto anhelaba para salvar a la Unión Soviética ante la invasión alemana. Analizando aquellos acontecimientos 25 años después, Lindbergh escribía: ganamos la guerra militarmente. Pero en un sentido más amplio me parece que la perdimos, porque nuestra civilización occidental es menos respetada y segura que antes. Para derrotar a Alemania y el Japón ayudamos a las amenazas, aún mayores, de Rusia y China, que ahora son nuestros enemigos potenciales. Polonia no fue salvada. El Imperio Británico se ha hundido. Francia debió entregar sus más importantes colonias y convertirse ella misma en una dictadura mitigada. Perdimos la herencia genética formada por 105 eones de muchos millones de vidas. Entretanto, los soviets han instalado su telón de acero en el corazón de Europa. Existe el terrible peligro de que la Segunda Guerra Mundial señale el comienzo del hundimiento de nuestra civilización occidental. Diarios de guerra de Charles Lindbergh. 1972. Acervo, Barcelona. Al igual que otros testimonios, este ha desaparecido de la circulación. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Volvió a hacerse oír la fuerza número 2. El comunismo fue el único beneficiado con la guerra. Por lo pronto se apoderó de Polonia, Media Alemania, Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Albania, Yugoslavia, Hungría y Checoslovaquia, con 117 millones de habitantes y enormes recursos materiales. La fuerza número 2, que durante la guerra había sido forzada a guardar silencio, empezó nuevamente a dar señales de vida. Un importante sector del ejército vio con alarma que país tras país, de la Europa Central, estaba siendo obsequiado a la Unión Soviética, al parecer por los pactos secretos de Yalta y de Potsdam, entre Stalin, Roosevelt, Churchill y Truman. El más autorizado de los generales norteamericanos, George Patton, pedía al término de la guerra, que se obligara a la Unión Soviética a regresar a sus fronteras y a dejar libres los 10 países que estaba ocupando. El ejército de Estados Unidos, decía Patton, podía incluso derrotar a los soviéticos fácilmente porque, aunque tienen buena infantería, carecen de artillería, fuerza aérea y tanques, y no saben usar las armas combinadas, mientras que nosotros sobresalimos en las tres cosas.
Si llega a hacerse necesario luchar contra los soviéticos, cuanto antes lo hagamos mejor será. Las opiniones de Patton tenían gran influencia en el ejército y la opinión pública norteamericana. Al igual que Lindbergh, llegó a mencionar la palabra judío y esto le costó ser criticado y ridiculizado por los grandes medios de comunicación. Ya no era el héroe que había sido en los combates, sino un belicoso y presuntuoso militar. 5 meses después de terminada la guerra, que Patton había ayudado a ganar, fue relevado del mando. 2 meses después su automóvil fue embestido por otro, se le hospitalizó, hubo una serie de complicaciones y murió. Otro de los eminentes portavoces de la Fuerza número 2 era el general Henry H. Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas. Abogaba para que la aviación norteamericana conservara su supremacía sobre la Unión Soviética, en vez de ser desmovilizada, como estaba haciéndose a gran prisa. El crítico militar Hanson Baldwin revelaba que Washington le venía entregando a la Unión Soviética importantes secretos alemanes, relacionados con las nuevas armas. El diplomático William C. Ballard señaló que Norteamérica estaba perdiendo la paz, que su desmovilización militar era precipitada, que la ONU no garantizaba la libertad, que el enorme botín de armas capturado por Estados Unidos en Alemania estaba siendo destruido, en vez de aprovecharlo para reforzar a las naciones amigas. James B. Forrestal, secretario de la Defensa, con jurisdicción sobre ejército, marina y aviación, se opuso infructuosamente a que el Departamento de Estado, con aprobación de Truman, entregara China a los comunistas. Forrestal decía que el antiguo aliado, Chiang Kai-shek, no debería ser abandonado, en tanto que el secretario del Tesoro, Morgenthau, le bloqueaba el abastecimiento de petróleo, y Dexter White y Salomon Adler le torpedeaban a China su moneda para provocar una crisis, la cual facilitaba el camino a los guerrilleros comunistas. También se oponía Forrestal a que se le entregaran a Moscú secretos de la bomba atómica, cosa que ya había empezado a ocurrir mediante el llamado intercambio científico. Y la vez criticaba que los partidos republicano y demócrata ataran compromisos secretos con los líderes hebreos, actuando desde la cúpula, con tal de ganar apoyo para sus respectivos candidatos. Esto le ocasionó un llamado de atención de Bernard Baruch, consejero de Truman, para que se mostrase menos activo al respecto. Pero Forrestal no hizo caso y el presidente Truman lo destituyó en marzo de 1949, después de una ofensiva de prensa. Internado luego en el hospital de Bethesda, para ser tratado de depresión nerviosa, apareció muerto en un patio porque, al parecer, se había arrojado desde un 16º piso, con el cinturón de su bata enredado en el cuello. Enmudeció así la voz autorizada de Forrestal, pero otras muchas siguieron denunciando que a muy alto nivel había complicidades con el comunismo, ya fuera por ineptitud o por traición. Ya eran tantos los denunciantes que no resultaba posible que todos murieran en un accidente, como Patton, o que se suicidaran como Forrestal. En el Comité de la Cámara sobre Actividades Antinorteamericanas figuraba en 1948 el joven diputado Richard Nixon, quien se mostró particularmente persistente para investigar a comunistas infiltrados en altos puestos oficiales. El caso de Alger Hess lo volvió rápidamente famoso. Hess había sido ayudante de Roosevelt en la Conferencia de Yalta, secretario fundador de la ONU y luego director de la Oficina de Asuntos Políticos Especiales del Departamento de Estado. A partir de ciertas pistas, Nixon empezó a interrogarlo. El presidente Truman decía que las pistas eran falsas. Grandes diarios como The New York Times afirmaban que Hess era inocente. El Star ridiculizaba al comité investigador representándolo como el hocico de una atarjea. El Departamento de Justicia intentaba archivar las primeras pruebas contra Hess, pero Nixon no soltó su presa. Finalmente Nixon logró que Hess fuera condenado a prisión, después de demostrar con toda clase de pruebas que había sustraído documentos secretos y claves militares y diplomáticas para entregarlas a la Unión Soviética. Otro prominente infiltrado, Harry Dexter White, ex ayudante del secretario del Tesoro, Morgenthau, fue descubierto como hombre clave para identificar a varios cómplices suyos y de Hess, pero murió súbitamente, en forma un tanto extraña, y sus anegados lo incineraron antes de que se le hiciera la autopsia.
Con esos y otros casos Nixon se hizo famoso y fue aclamado como héroe por millones de ciudadanos, aunque en otros sectores se ganó la permanente enemistad de hombres poderosos. Sam Rayburn dijo en un discurso: "Su nombre es lodo". Por otra parte, el senador Joseph McCarthy encabezaba una comisión senatorial que también investigaba las actividades antinorteamericanas y a partir de 1947 empezó a denunciar que había numerosos infiltrados en la vida pública de Norteamérica para patrocinar el avance comunista. Habló de una confabulación de infamias y fue denunciando a dueños de periódicos, a publicistas prosoviéticos, a políticos, a productores de películas, etc. Ronald Reagan dio una vez testimonio de la penetración marxista en Hollywood. Chaplin, que formaba parte de ese grupo, huyó al extranjero para no ser interrogado. En esa época surgió el conflicto de Corea. La Unión Soviética se había comprometido a respetar la independencia de la zona sur, pero los comunistas empezaron a invadirla en 1950. Esta zona, Sur Corea, se hallaba bajo la custodia del Comando Norteamericano del Pacífico, a cargo del general MacArthur, el cual transportó tropas rápidamente y lanzó una contraofensiva. No se esperaba que MacArthur pudiera reaccionar con tanta eficacia y que pusiera en aprietos a los invasores, pero luego ocurrió que el Departamento de Estado y el presidente Truman le fueron imponiendo una extraña serie de limitaciones, en tanto que la gran prensa dejó de tratarlo como el héroe vencedor del Japón, general de 5 estrellas, y empezó a ridiculizarlo como militarista vanidoso. Evidentemente no les agradaba que fuera a derrotar a los comunistas. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. El presidente Truman decía: "Es una lástima que tengamos que sufrir a tipos como este con puestos clave", según refiere Nixon. Y por su parte MacArthur se quejaba con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Aloe Martin, de que los políticos tratan de librar la guerra contra el comunismo con palabras. También se quejaba de que muchos de sus secretos militares, que él comunicaba a Washington, alguien los hacía llegar rápidamente a los comunistas, con especificaciones de lo que la Casa Blanca le autorizaba a hacer. Posteriormente el general Charles Willoughby reveló ante la subcomisión interna del Senado que recibió órdenes del Departamento de Estado para no continuar las investigaciones que hacía respecto a tales filtraciones. Durante la guerra contra el Japón y Alemania, la meta era ganar, pero en la lucha contra los invasores comunistas la meta era perder. ¿Por qué MacArthur insistía en que lo dejaran derrotar al enemigo, pero después de un año de forcejeos con el Departamento de Estado fue relevado del mando, por órdenes de Truman? En ese momento la gran masa de norteamericanos simpatizaba con MacArthur, símbolo de la fuerza número 2, potencialmente fuerte, pero con rasgos de ingenuidad ante la sagacidad de la fuerza número 1, que le llevaba muchos años de ventaja. En el Senado había simpatizantes de MacArthur y le permitieron la tribuna. En el crepúsculo de la vida os hablo sin rencor ni amargura, y con un solo propósito: el de servir a mi país. Algunos aseguran que nuestras fuerzas no bastan para proteger dos frentes, que no podemos dividir nuestro esfuerzo. Imposible concebir una expresión más marcada de derrotismo. La amenaza comunista abarca el mundo entero. Si progresa con éxito en un sector, este avance implica una amenaza de destrucción en otro. No es posible apaciguar o entregarse de cualquier manera al comunismo en Asia sin socavar al mismo tiempo nuestros esfuerzos por detener sus progresos en Europa. Luego explicó pormenorizadamente que ceder en Corea y en Formosa era entregar el Océano Pacífico y retroceder nuestra frontera occidental hasta las costas de California. Por eso él quería bombardear los centros de abastecimiento de los invasores comunistas, pero no se lo permitían. Por eso quería extender su reconocimiento aéreo a Manchuria, pero no se lo autorizaron en Washington. Por eso quería utilizar tropas chinas de Formosa, pero no se lo permitieron. ¿Por qué, me preguntaban mis soldados, cederle ventajas militares a un enemigo en el campo de batalla? Y no estaba en condiciones de responderles. Corea es la única de las naciones del mundo que se ha arriesgado hasta ahora a librar una guerra contra el comunismo, después de 1945.
El magnífico valor y fortaleza del pueblo coreano exceden todos los elogios. Acabo de dejar a vuestros hijos norteamericanos combatiendo en Corea. Se han jugado allí todo lo que tenían y puedo afirmaros, sin ambajes, que son espléndidos en todos sentidos. Esos valientes figuran muchas veces en mis pensamientos y siempre en mis oraciones. Voy a cumplir 52 años de vida militar. El mundo ha dado muchas vueltas desde que presté mi juramento en West Point. Y como el viejo soldado de la canción, yo concluyo ahora mi carrera militar y desaparezco. Soy un viejo soldado que ha tratado de cumplir con su deber de acuerdo con las luces que le ha dado Dios para comprenderlo. Adiós. La tenacidad de MacArthur, el sacrificio de sus tropas y la consiguiente movilización de la fuerza número 2 hicieron posible que por lo menos no se perdiera Sur Corea, aunque no se logró salvar a Norcorea. Maniobra de engaño y apaciguamiento. Entretanto, las denuncias de la comisión senatorial de McCarthy conmovían a la opinión pública. El senador hablaba de 20 años de traición, lo cual correspondía a la época en que Roosevelt llegó al poder. Aunque no mencionaba la palabra judío, muchos de los que él ponía en entredicho tenían ese origen, por lo cual la Asociación de Rabinos, reunida en Atlantic City, condenó el 25 de junio de 1953 las tácticas del senador. Se le calificó de antisemita y luego la prensa y la TV se lanzaron violentamente contra él. A diferencia de Nixon, McCarthy presentaba algunos puntos débiles. No tomaba mucho en cuenta las sutilezas legales, era impetuoso y además su ayudante Roy Cohn lo orilló a dar algunos golpes en falso, lo cual fue aprovechado por el Senado para condenarlo con un voto de censura y así lo dejó oficialmente desautorizado. 3 años después, relegado y ridiculizado como cazador de brujas, murió en el mismo hospital donde había muerto otro eminente portavoz de la Fuerza número 2, el ex secretario de la Defensa James B. Forrestal. Para entonces ya había gran descontento entre la masa de ciudadanos por el curso de la política internacional y existía el riesgo de que las bases desbordaran las cúpulas de control de los partidos demócrata y republicano. Parece que en esa situación se decidió que los demócratas salieran de escena, después de más de 20 años de tener el poder, y que entraran los republicanos para apaciguar las suspicacias y el descontento. Para candidato presidencial se escogió al general Dwight David Eisenhower, y como vicepresidente a Richard Nixon. Eisenhower había sido años antes ascendido por Roosevelt, violando todo el escalafón militar. No participó en la Primera Guerra Mundial, fue ayudante de MacArthur antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1941 recibió el grado provisional de coronel, y 6 meses después, sin ninguna acción militar, se le improvisó como general. 2 años más tarde Roosevelt lo hizo comandante de las tropas aliadas en Europa. El mariscal inglés Alan Brooke dice en su diario que Eisenhower no tenía experiencia para ser nombrado jefe de las fuerzas aliadas, y el mariscal Montgomery reitera que Ike era incapaz. Tenía una encantadora personalidad, pero no era un comandante. Sin embargo, políticamente era el general adecuado para que Roosevelt y Truman entregaran media Europa al comunismo. En todos sentidos era el polo opuesto a los generales Patton y MacArthur. Diario del mariscal Alan Brooke, publicado en noviembre de 1959. Como si los altos jefes del Partido Republicano quisieran tranquilizar a la opinión pública, al postular a Eisenhower lo hicieron con desusado vigor anticomunista. La Rusia comunista, dijeron, que prosigue con tenacidad la ejecución de su plan de conquista mundial absorbió en su esfera de influencia a más de 500 millones de seres humanos, en 7 años, que no eran ciudadanos rusos y que pertenecían a 15 diferentes países. Los demócratas han abandonado a su suerte a naciones amigas, como Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y Checoslovaquia, dejándolas luchar solas contra la agresión comunista que no hubo de esforzarse mucho para engullirlas. El gobierno de los Estados Unidos, bajo dirección republicana, desaprobará todos los compromisos contenidos en cláusulas secretas como las de Yalta, que favorecen la política de esclavitud comunista. Hasta los líderes demócratas se plegaron a hablar en esa forma.
No abandonaremos a los pueblos otrora libres de Europa Central y Oriental que sufren actualmente bajo la tiranía del Kremlin violando los compromisos más solemnes tomados por la Unión Soviética en Teherán, Yalta y Potsdam. Esas palabras no coincidían con los hechos, pues la llamada doctrina Truman para ayudar a los países libres ante las tentativas de sometimiento, no se había materializado en nada, y Eisenhower decía como candidato el 25 de agosto de 1952. La esperanza de una paz entre los hombres ha desaparecido ante 105 progresos monstruosos de la tiranía comunista. Esta tiranía es primitiva en su brutalidad. Se ha consagrado a la subversión, a la revolución y a la guerra, hasta que 105 continentes sean campos de esclavos, y toda la humanidad un rebaño. Y no es solamente en Europa Oriental donde la barbarie comunista ha hecho irrupción hasta muy allá de sus fronteras. En sus incursiones asiáticas el Kremlin ha controlado China, el Tíbet, la Mongolia exterior, el norte de Indochina, la Corea del Norte y la isla septentrional del Japón. Los territorios y los millones de seres humanos que el Kremlin ha puesto en cautividad son una prueba de que graves peligros amenazan hoy a todas las naciones libres. La tiranía debe nutrirse de nuevas conquistas o se resquebraja. Las naciones cautivas están adoctrinadas, abatidas, aterrorizadas hasta quedar reducidas a una masa uniforme y sumisa. Sus hombres y sus mujeres están, como ganado, puestos al servicio de la industria de guerra. Nuestro gobierno, una vez por todas, debe manifestarle fríamente en forma definitiva al Kremlin que no reconocerá jamás, tampoco como esto sea, el carácter permanente de la posición de Rusia en Europa Oriental y en Asia. Debemos decir a los soviets, con tono de fría rotundidad, que jamás nos tendremos por satisfechos en tanto que la marea del comunismo agresivo no se haya retirado al interior de sus propias fronteras. Párrafos textuales de largo discurso pronunciado ante la Legión Americana, a la cual Eisenhower elogió por combatir el cáncer comunista. El inusitado lenguaje oficial, desde Eisenhower para abajo, tuvo la virtud de tranquilizar a la opinión pública, al grado de eclipsar cualquier resurgimiento de la fuerza número 2. Con Eisenhower en la Casa Blanca parecía que todo iba a cambiar. Pero no fue así. 5 meses después de que llegó al poder, los soviéticos hicieron una matanza para disolver a 30.000 obreros berlineses que pedían libertad de elegir autoridades locales. Luego hicieron otra matanza de polacos en Posen, y recibieron de Washington un crédito de $100 millones. A continuación, en 1956, descuartizaron a Hungría porque, creyendo ésta que recibiría ayuda de sus aliados occidentales, pretendía ser independiente de la Unión Soviética. En esta ocasión Mr. Dulles declaró que el gobierno de los Estados Unidos no ve con simpatía a los gobiernos que tienen frontera con la Unión Soviética y que no son amistosos con ella. El Papa Pío XII denunciaba en esa época que 50 millones de cristianos eran perseguidos por la Unión Soviética, pero estas y otras voces de alarma ya encontraban poco eco, pues Eisenhower había despertado grandes esperanzas de que todo cambiaría. En general, el pueblo americano respeta, estima, admira y les tiene confianza y paciencia a sus gobernantes. No cree que detrás de ellos exista otro poder, encubierto y mayor. Pero con líderes demócratas o republicanos en el poder, la política internacional es más o menos la misma. Ambos partidos, en su más alto y secreto nivel, suelen vincularse a la fuerza número 1. En cuanto a Nixon, como vicepresidente no tenía ninguna función ejecutiva y debía mantenerse discretamente a la sombra, en espera de la oportunidad de llegar algún día a la presidencia. Entretanto, su prestigio de patriota le era muy útil a la administración de Eisenhower. Por cierto que durante una gira por Sudamérica, Nixon fue escupido por una turba de comunistas, en Caracas, y sangoloteado violentamente su automóvil. D. Salvador Borrego, ¿qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 3. Fin del capítulo. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com